Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Este fin de semana la gerencia del nightclub All the Molen y el cuerpo policial de Aruba tuvieron un roce, ya que al parecer ellos no tienen permiso para abrir 24 horas al día y a altas horas de la madrugada. La policía tuvo que recurrir a una multa para cerrar este lugar. Al parecer no se tiene muy claro el permiso de horario de funcionamiento del nightclub All the Molen, o eso fue lo que quedó entrevisto este fin de semana, en donde al parecer ellos pensaban que podían quedar abiertos prácticamente las 24 horas del día, mientras que la policía insiste que existe un horario de cerrada. La situación se presentó el domingo cerca de las 6:20 de la mañana, en donde una patrulla de North llegó al club para poderlo cerrar y se dieron cuenta que aún había música allí y estaban personas en este lugar. Afuera ya se podían encontrar miembros de seguridad que no querían cooperar con la policía. Adentro se logró hablar con el director, quien dijo a la policía que si ellos querían, ellos mismos podrían apagar la música. El animador estaba tocando allí y no quería cooperar apagando la música y, por el contrario, empezó a instigar a los clientes contra los representantes de la ley, según informaciones recibidas. La policía en el sitio constantemente recibe este mismo tipo de situación desde este lugar, que el club está tratando de que ellos no continúen con su trabajo. Pero en esta oportunidad decidieron enviar y pedir refuerzos de inmediato a 5 patrullas quienes llegaron al sitio, incluyendo el inspector Joku. El problema es más complicado de lo que se muestra porque el operador del club tiene un permiso que está anclado al hotel, aunque los clientes en el club no necesariamente sean huésped del Mill Resort. El problema surge ahora es que este permiso estipula que ellos pueden quedarse abiertos hasta que el sol aparezca, es decir, el domingo cerca de las 6 de la mañana. Ellos consideran que el sol hasta ahora está saliendo o ya va a salir, como tal quedan abiertos hasta el siguiente día. The All the Molen es uno de los pocos clubes en Aruba que tiene un permiso como este, en el cual pueden quedar abiertos más largo debido a que ellos forman parte del hotel. Extraño que parezca, en el mismo hotel ninguno de estos lugares tiene un club abierto hasta estas horas de la mañana. El excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén ha asumido la presidencia de El Salvador para un segundo mandato consecutivo de 5 años del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, antes grupo guerrillero de ese país. Esta mañana fue juramentado Salvador Sánchez Serén como presidente de la República y Óscar Ortiz como vicepresidente. Una ceremonia de traspaso de mando que estuvo marcada por la emotividad y también por la tensión. Veamos por qué. Ante la mirada de 106 delegaciones internacionales, fue juramentado el presidente y vicepresidente de la República de El Salvador para el periodo 2014-2019. Salvador Sánchez Serén se convierte en el presidente número 97 en la historia de este país. El excomandante guerrillero es el segundo presidente que llega a la Casa de Gobierno bajo la bandera del FMLN. Este nuevo tiempo comenzó a hacerlo realidad nuestro querido presidente Mauricio Funes, a quien brindo mi más sincero reconocimiento. Sánchez Serén se dirigió a la nación comprometiéndose a fortalecer la unidad entre salvadoreños y a generar condiciones de seguridad y crecimiento económico. Sánchez Serén recibe un país polarizado, con altos índices de endeudamiento y con una economía estancada. En el esfuerzo de hacer crecer la economía de nuestro país, estamos en avanzadas conversaciones respecto al ingreso de El Salvador a Petrocaribe. El presidente Sánchez Serén le apuesta a la unidad como la clave para generar mejores condiciones de vida para una población que ronda los 6 millones de habitantes. La Secretaría de Asuntos Estratégicos en Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones. Queremos ampliar el diálogo y mantener una negociación permanente hacia la búsqueda de acuerdos con todas las fuerzas de la sociedad. Como segundo gobierno de un partido de izquierda, Sánchez Serén ha recibido el voto de confianza de sectores empresariales y políticos que esperan un gobierno dialogante y no de choque como el de su antecesor Mauricio Funes.
En la ceremonia de toma de posesión de Salvador Sánchez Serén contamos con la presencia del alcalde de Bogotá, Gustavo Prieto, quien no dudó en enviar sus felicitaciones al nuevo presidente de El Salvador. A 10 días del Mundial, en Pulso Latino vivimos todos los pormenores de la fiesta del fútbol. La selección de Colombia empató recientemente 2-2 ante su par de Senegal en un partido amistoso disputado en el Estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires como parte de la preparación del equipo cafetero para el Mundial Brasil 2014. Allí su director midió a su combinado para así saber cuál será la alineación definitiva que viajará a Brasil. Como primer partido tuvo mucha intensidad, así que nos ha venido muy bien, tuvimos un buen rival. La selección está bien, ahí mira 2 jugadas desafortunadas que nos pasaron, pero son experiencias, yo creo que queda bastante tiempo para lo que es el Mundial. En México combinaron de una forma única el arte con el fútbol. En estas obras se pueden apreciar y reflexionar sobre algunas otras cosas que están alrededor del fútbol, como el fanatismo, la religiosidad, la publicidad, la pasión, pero sobre todo a través del arte. Cuando uno piensa en arte, difícilmente lo relacionaría con fútbol. Sin embargo, esta mezcla es posible. Grandes artistas de la talla de Pablo Picasso han hecho obras donde justo muestran esa relación entre este deporte y la cultura. Las esculturas, no sé, los estadios, arquitectura, todo eso viene referente a lo mismo. Estamos relacionados, ¿no? Ajá, claro que sí. Por eso el Centro Cultural Brasil-México, aprovechando la llegada del Mundial de Fútbol, montó una exposición en la que se exhiben pinturas, esculturas y otras piezas de arte alusivas al balompié. Queríamos que el público mexicano viera y reflexionara acerca de algunas otras cosas que están alrededor del fútbol, ¿no? Como el fanatismo, la religiosidad, la publicidad, ¿no? La pasión y todo eso, a partir de obras plásticas. 23 obras de 23 artistas brasileños, mexicanos y un venezolano son las que forman parte de esta exposición gratuita y abierta al público en general. Me gusta que la gente relaciona el arte, bueno, en su entorno, en este caso el fútbol. Es interesante la manera de cómo lo plasma y cómo da a entender su afición. El fútbol, que por ejemplo en el caso brasileño es así algo muy presente en la vida de todos los brasileños, es un muy buen tema, ¿no? para hacer artes. Una parte importante de las obras fue hecha especialmente para esta exposición, que estará vigente hasta el próximo 18 de julio. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Y la fiebre del fútbol llegó para quedarse y se vivirá por lo menos por un mes. Hay quienes se desviven por las figuritas, los suéteres y las banderitas. Veamos el siguiente informe. Esta señora ya tiene un mes de estar comprando figuritas para la colección del álbum del Mundial. A pesar de que son más de 600 espacios los que tendría que llenar, es casi nada lo que le falta. ¿Cómo le está yendo con la figurita? Bueno, solo me faltan 5. Busco el equipo. 5 para llenar el álbum. Esta otra señora es la muestra de que no importa la edad para comprar, sino que lo diga este chico que atiende a todo el que llega día y noche pidiendo las figuras que le hacen falta. 384. Todas aparecen, además que como viene gente de todo el país a buscando, se las llevan todas. En la noche ya como las 6, 7 ya van reduciendo todo el Brasil, todo eso se van desapareciendo. Fiebre la figurita. Y la mayoría de lo que vienen son puros señores adultos, no vienen la mayoría de niños ahora que lo estoy viendo. Algunos admiten que han gastado buena parte de su dinero en este entretenimiento, pero al final la satisfacción es para los más chicos. Me falta bastante. Me falta bastante, es que hay que trabajar también. Tengo que trabajar para después conseguir tiempo para poder buscar, porque esto está... Trabajar para comprar la figurita. Correcto, correcto. ¿Cómo te está yendo con las que te faltan? Bueno, me está yendo bien, porque aquí están casi, bueno, yo creo que están todas ya. Me falta España, Holanda, Rusia, ya tengo como 20 equipos completos. La demanda de figuritas ha resultado tan rentable que este señor lo ha convertido en su fuente de ingresos durante estos días. ¿Y el costo todas cuestan igual o no? No, varía el costo porque las que menos salen, por supuesto, valen más. Puede llegar a valer hasta $1. ¿Cuáles son las que menos salen? Por ejemplo, las de Brasil, las de Holanda, las de Uruguay, las de España. Esta es la lista de todo lo que falta. El que tenga la 113 que me falta, que me llame.
Pero la fiebre no se queda solamente en comprar las figuras para llenar el álbum. Otros compran las banderas del país, de su equipo favorito, y los más extremos ya adquirieron la pantalla más grande que pudieron para ver los Juegos del Mundial. Elizabeth González, TVN Noticias. Hoy se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, un amor incondicional. Probablemente ninguna especie animal tan íntimamente relacionada con el ser humano como el perro, ninguna que tenga este estatus simbólico de compañía y asistencia de común injustificadamente se asocia a los canes. Desde que comenzó su proceso de domesticación, un proceso cuyo origen se estima en decenas de cientos de años de antigüedad, aunque al parecer fue ya irreversible hace 30.000 o 15.000 años, el perro figura en la historia de la civilización en las más diversas actividades, una presencia constante de las muchas formas de la cotidianidad humana. La fecha nos recuerda la importancia no solo de cuidar responsablemente a nuestros perros, sino también vigilar su alimentación, vacunarlos, educarlos y quererlos con todo lo que ello implica, sino también ir un poco más allá y darnos cuenta de ciertas prácticas contemporáneas que afectan la calidad de vida de los perros, su cruza indiscriminada, el supuesto valor monetario que tienen unas razas sobre otros, su comercialización en tiendas especializadas, el privilegio de que estos y otros motivos se les otorgue a una raza por encima de miles de perros que viven abandonados en la calle. Por eso un día como hoy es especial y le rendimos homenaje a estos animales que, siendo seres indefensos que son capaces de dar amor perfecto e infinito, exento de perjuicios o egoísmo, a ellos mismos, a nuestros perros. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.